Di- Ok. Muy buenas tardes, jóvenes. Estamos aquí para seguir aprendiendo a auditar las cuentas. Estamos en Auditoría 2. Hoy nuestro programa nos habla en la unidad número 4 de la auditoría de los pasivos. Recuerden que iniciamos auditando las inversiones en la unidad 1. Luego, en la unidad 2, auditamos los inventarios. La semana pasada, auditamos los gastos pagados por anticipado. Hoy nos toca auditar los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Si usted tuviese que definir los pasivos con una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra que usted usa? Obligaciones. Obligación, Todas las deudas y obligaciones. Compromiso. Deuda. compromisos, exacto, deudas, obligaciones, compromisos que tiene la empresa con terceros, ¿verdad? ¿Y cómo usted clasificaría los pasivos con lo que ustedes han aprendido en auditoría financiera? ¿Cómo usted lo clasificaría? Corto y largo plazo. A corto y a largo plazo. Y esa clasificación tiene que ver con el tiempo en lo que hay que cumplir con esa obligación. Si yo tengo una obligación que debo cumplir su pago en un periodo menor de un año, cae dentro de pasivos a corto plazo o corrientes, como le dicen. Si yo tengo una obligación o una deuda que tengo que pagar en un periodo mayor de un año, se llama entonces pasivos a largo plazo o no corrientes. Entonces, vamos a ver el material, va a ser un poquito rápido porque es fácil, porque resume todo lo que hemos introducido ahora, pero hay cosas importantes como las pruebas de control y las pruebas sustantivas que usted como auditor no debe dejar de hacer cuando audita los pasivos, ¿verdad? Entonces, esta parte de los pasivos, ¿verdad? Tenemos aquí que las deudas, miren aquí la ecuación fundamental, que activo es igual a pasivo más capital, y entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que las deudas se sostienen porque los proveedores y terceros nos dan materia prima, inventario o servicios a crédito. O sea que ayudan eh, a las operaciones del negocio sin tenerle el negocio que en el momento pagar su efectivo. O sea, son soportes. Los proveedores y los que me dan servicios a crédito y los bancos que me prestan a mí son soporte de mi empresa, ¿verdad? Por tal motivo tengo que tratarlo con respeto, ¿verdad? Que ellos me están ayudando a que mi negocio siga progresando sin yo tener que eh, quedarme Pagando la clase, ya me sin la mando. liquidez, ¿verdad? Sin tener que quedarme sin liquidez. Por ejemplo, aquí tenemos el negocio compra a crédito 150,000 pesos de mobiliarios y equipos de oficina que son necesarios para yo abrir el negocio. Entonces, eso implica el registro de una cuenta por pagar. ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me dice ese registro? Compramos 150,000 pesos de equipo y mueble de oficina a crédito. ¿Cómo sería ese asiento en contabilidad? ¿Cómo te lo harían? Vamos a ver Génesis. Le damos un débito a mobiliarios y equipos de oficina y le damos un crédito a cuentas por pagar, porque Excelente. las cuentas por pagar son de origen am, creditor Ajá, y aumentan con crédito. con crédito, exactamente. Excelente, muy bien. Pero ahí lo que queremos puntualizar es que los proveedores que me venden a crédito a mí, ya sea equipos, inventario o me dan servicio a crédito, esas personas ayudan a sostener, inclusive a abrir el negocio. Entonces, es importante que usted como auditor le brinde a los pasivos también la atención correspondiente. ¿Cómo yo puedo como auditor certificar el monto
que yo le adeudo a un proveedor con una carta que se llama confirmación, en donde yo le escribo a ese proveedor que me confirme el balance de la empresa Aurora Bella SRL al 31 de diciembre del 2024. Ese es el primer paso, confirmar. Pero no tengo que mandar esa carta a todos los proveedores. Yo selecciono los proveedores más relevantes. O sea, yo cojo las cuentas por pagar proveedores, el auxiliar que me da la empresa como auditora, selecciono de ahí a quienes yo voy a enviar la carta de confirmación. Entonces, en esa carta de confirmación yo le digo que me confirme si el balance es tanto, yo le doy el balance. Entonces, si el proveedor está de acuerdo con ese balance que yo le envié de los libros de la empresa, le digo, si está de acuerdo, favor confirmar y devolver la carta con este acuse de recibo a mí directamente como auditora, para que la empresa no me manipule esa evidencia. Las confirmaciones son un tipo de evidencia que le llamamos externa. ¿Verdad? Entonces, que yo se la mando directamente al abogado, se lo mando directamente al proveedor, se la mando directamente al banco y le digo ahí en esa carta, contéstenme a mí, que soy la auditora, ¿verdad? Esos son, se llaman confirmaciones. En auditoría uno le enseñamos que hay dos tipos de confirmaciones. ¿Ustedes recuerdan cuáles son? Bueno, pues hay dos tipos de confirmaciones, confirmaciones positivas y confirmaciones negativas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que la confirmación es positiva para considerarse auditada, a quien yo se la envío me debe contestar si sí o si no está de acuerdo con lo que yo digo ahí. Y las confirmaciones negativas se envían cuando son muchos clientes y yo le digo, mira, tu balance a tal fecha es este. Si tú estás de acuerdo, favor no responder. Ahora, si tú no estás de acuerdo, favor responder esta carta con el monto que usted dice que debe. Eso es un ejemplo. Entonces, hay dos tipos de confirmaciones y este procedimiento de auditoría, este papel de trabajo es esencial en las cuentas por pagar, al igual que cuando auditamos el efectivo. Pero vamos a seguir. Dice aquí que la mayoría de las deudas surgen de forma espontánea, quiere decir a través de mis operaciones normales. Tengo que comprar mercancía, el proveedor me da 30 días de crédito, hago mi orden de compra, recibo y en 30 días yo le pago, ¿verdad? Eh, esto quiere decir adquirir materia prima, productos, equipos, también suministro de fábrica para reparar alguna avería que haya en la empresa, etcétera, etcétera. Pero esas son por las operaciones normales. A esa yo le llamo casi siempre cuentas por pagar proveedores. Porque también el que me arregla la tubería del baño es un proveedor de servicio. Cuando usted vea proveedores, tiene que pensar tanto en algo algo físico, pero también puede ser un servicio o un servicio de asesoramiento, ¿verdad? Entonces, pero hay otros casos donde se generan deudas que nosotros vienen dadas por leyes que tiene el país. Por ejemplo, en este país, nosotros tenemos que pagar un anticipo del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Eso se paga como a más tardar el día 15 de cada mes. Pero yo tengo que crear una cuenta que se llama retenciones por pagar. Y ahí también va a entrar lo que tengo que pagar para la TSS, la Ley de Seguridad Social. Y en ocasiones, por ejemplo, yo estoy pagando a plazo una deuda que tengo con la administración tributaria. Esto que no es de las operaciones de compra y venta de la empresa, se ponen como otros pasivos en la auditoría. Se recomienda que se pongan como otros pasivos. Ahí se lo explica, ustedes lo van a leer, ¿verdad? Eh, Vamos a ver aquí la clasificación de los pasivos.
dice que los pasivos se clasifican de acuerdo con el tiempo que yo tengo que pagarlo o con el tiempo de vigencia. En a corto plazo le llamamos corriente y no corrientes o pasivos a largo plazo. En el caso de los pasivos que yo tengo que pagar en un periodo menor de un año, podríamos clasificarlo en estas tres cuentas. Además de cuenta por pagar a proveedores, podríamos poner otros pasivos que serían acumulaciones y retenciones por pagar, deudas entre empresas relacionadas en ocasiones. eh, por ejemplo, como el Grupo Ramos tiene varias sucursales en el país y hay momentos que quizás una empresa tenga que prestarle a otra sucursal para cubrir un déficit, un déficit de liquidez o una situación en la cual la empresa tiene que buscar una cantidad de efectivo, casi siempre por eso y para no ir a los bancos, entonces entre ellas, que son empresas relacionadas, entonces pueden prestarse. La de Puerto Plata le puede prestar a de Sosúa, la de Sosúa le puede prestar a la de La Vega y así sucesivamente. Esas son deudas entre empresas relacionadas. Y el pasivo contingente, ¿quién se acuerda lo que es un pasivo contingente de ustedes? Vamos a ver. No se me acuerda. Entonces, un pasivo contingente se genera cuando la empresa tiene que pagar, podría tener que pagar una deuda, ya que está demandada, por ejemplo, en los tribunales o tiene otro tipo de situación que puede ser que tenga que pagar esa deuda o puede ser que no. La contingencia, tú, no tú tienes una incertidumbre de que se convierta en realidad o no, pero está ahí el caso en los tribunales. ¿Vieron? Por ejemplo, Jennifer y Michelle demandaron a la empresa de Scarlett por sus prestaciones laborales y otras situaciones. Ya en el tribunal de primera instancia, Scarlett fue condenada por 2 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Ella apeló y entonces eso es un pasivo contingente, esos 2 millones de pesos porque puede que ella tenga que pagarlo, pues ya fue condenada por ese monto, pero puede que no, ¿verdad? Entonces se sugiere que la empresa haga un registro de esa contingencia, que puede que sea cierto, puede que sea no. Si gana Scarlett en los otros dos tribunales, ya Scarlett cierra esa contingencia. Pero mientras esté el caso vigente, tiene que ponerlo en sus estados. Eso es un contingente, un pasivo contingente. Déjenme ver aquí si se lo explica. Más abajo, saldado, periodo corriente, tenemos, incluye otros pasivos. No, no se lo dice. Ah, míralo aquí, sí. Y por último, mírenlo aquí, en la página 6 están los pasivos contingentes, definidos como todas aquellas deudas que implican un posible y potencial pago futuro de dinero por un compromiso pasado, tratándose por lo regular de litigios. ¿Entienden? En nuestro país, aquí tenemos tribunales en tres niveles. Eh, Primera instancia, segunda instancia en dos niveles. Primera instancia, segunda instancia y el Supremo, Tribunal Supremo. Ya te condenaron en el primero, ya tú tienes que registrar esa contingencia. Eso es lo que quiere decir ahí. Anótenlo ahí para que lo busquen en Google, pasivos contingentes, que es algo interesante y veo que ustedes no se acordaban de eso. En este cuadro está todo lo que hablamos de los pasivos. Mírenlo aquí. Este cuadro es interesante porque ahí tenemos resumido todo lo que hemos hablado de los pasivos. Se lo mandé, creo, aunque ya ustedes lo tienen ahí, pero a veces le es difícil entrar a la plataforma.
Pasivos corrientes son aquellos ya que hay que cumplir un periodo menor de un año, perdón. ¿Qué es un sobregiro bancario? ¿Quién sabe de ustedes? Sobregiro bancario. Cuando hacemos un gasto o un consumo mayor al límite que el banco nos permitió. Exacto. Cuando hacemos, más o menos, Jenny, cuando hacemos hacemos una transacción, un débito o pagar, hacemos un cheque y ese fondo yo no lo tengo en mi cuenta corriente. Yo tengo 12.000 pesos y hice un cheque de 12.900. Entonces tengo un sobregiro de 900 pesos. Es el monto que yo no tengo depositado en mi cuenta para cubrir las erogaciones que yo hago. Eso se llama sobregiro bancario. Y hay bancos que te lo permiten 24 horas o 48 horas, entonces tú tienes que pagarlo inmediatamente. Entonces eso hay que registrarlo. Cuentas por pagar, que es la forma natural de los activos corrientes, tanto para los proveedores locales o del exterior, porción corriente de una deuda a largo plazo. Por ejemplo, yo tengo un préstamo a 10 años, ¿verdad? Y yo debo de lo que yo voy a pagarle a capital en el año que está en la auditoría, yo debo hacer un asiento y poner porción corriente deuda Banco Popular, ¿verdad? En crédito y debitarlo al préstamo del banco a largo plazo. O sea, la porción corriente es lo que yo voy a abonarle a un préstamo a largo plazo en el año en el año que está corriendo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, con una tabla de amortización del préstamo, yo debo de identificar cuánto se le va a abonar al capital de ese préstamo en el año que está corriendo. Y entonces hacer un asiento de eso que se va a vencer, eso que vamos a abonar de capital en el año. Por ejemplo, tenemos un préstamo de 10 millones de pesos y según la tabla de amortización, en el 25 de ese préstamo vamos a abonar 1.3 millones a capital. Entonces yo registro, doy un débito a pasivo a largo plazo, Banco Popular por 1.2 millones y abro una porción corriente a la deuda, ¿verdad? Porción corriente de esa deuda en el Popular. Madeline tiene la mano levantada. Si es para la parte de las retenciones, pero termine con ese. Ah, ¿cómo fue? Eh, es una pregunta para la de Ah, de retenciones. las retenciones y acumulaciones por pagar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, si hay una deuda a largo plazo, tenemos que inmediatamente, como auditora, pedir la tabla de amortización, que esto en Google aparecen y también en Excel aparecen. Si usted pone los datos del préstamo, yo le voy a enseñar, y ahí le va a salir la tabla de amortización. ¿Cuánto vamos, cuánto vamos a pagar de cuota mensual? ¿Cuánto va para interés y cuánto va para capital? Y entonces esa parte de capital que usted va a abonar en el año debe hacer un asiento, dicen las normas internacionales de información financiera, debe hacer un asiento de la porción corriente de esa deuda. En cuanto a las retenciones y acumulaciones por pagar, tienen que ver con la legislación del país donde estamos auditando. Como estamos auditando en República Dominicana y a la mayoría de empresas, las leyes que se le imponen son el Código Tributario, ¿verdad? El Código Tributario, que es la Ley 1192 y la TSS. Esas son las dos leyes que generalmente todas las empresas que no son especiales tienen que pagarle al Estado un tipo de tasa o de impuesto. Entonces, por ejemplo,
vamos a suponer que Madeline, Arisbel y Edith trabajan para Baldón, ¿verdad? Ellas tienen un salario de más de 50,000 pesos cada una. ¿Qué tienen que pagar ella de ese salario? ¿Quién me dice? Impuestos sobre la renta. Correctamente. Entonces, la empresa es el agente de retención y antes de depositarle a ellas tres, le hace el cálculo del impuesto que le va a retener y lo tiene que poner en un pasivo para cuando se cumpla la fecha de pago, entonces cierre ese pasivo y le pondría así, impuesto sobre la renta retenido, ¿verdad? Se lo descuenta de su salario y lo pone en un pasivo. Cuando va a hacer el pago de ese impuesto, entonces cierre ese pasivo. Eso es una retención común que tiene que ver con la ley 1192, el título 2 del Código Tributario, al igual que la TCS. Dime, Madeline, ahora sí, es lo que te interesa. Sí, o sea, cuando una empresa Ujú, no paga a tiempo la DGI, ujú. en ese caso, cuando hay moras, entra lo que es las retenciones y acumulaciones por pagar o en otros. Esto de mora es un gasto, no es pasivo. La Ah, ok. deuda, ajá, la deuda en sí del impuesto que tú retuviste en este caso, eh, es el pasivo. Sí. No, es el pasivo. Pero si la empresa paga después de la fecha, genera un gasto por mora e interés. Eso va directo al gasto. Pero eso es un gasto no admitido para fines fiscales. Aunque financieramente yo lo pongo como gasto, cuando yo voy a hacer mi declaración jurada, ese gasto no es admitido porque la ley dice, ajá, entonces tú no me pagas a tiempo, entonces te lo tengo que deducir de la ganancia. No, señor, ni aquí ni allá. Pero se pone en el estado financiero como gasto. Gasto por intereses y mora. Así mismo se pone. Ok. Entonces, ¿qué son las acumulaciones por pagar? Bueno, en ocasiones hay gastos que yo tengo que cubrir dentro del mes. Gracias, amor. Que yo tengo que cubrir caliéntame. Que yo tengo que cubrir, gracias, amor. Que yo tengo que cubrir dentro del mes, pero la fecha de pago no ha llegado. Por ejemplo, Scarlett. Scarlett le lleva una iguala a tres empresas. Esas empresas le tienen el contrato de que le van a pagar el día 25 de cada mes. ¿Qué pasa? Que cada mes, cuando la empresa cierra, le debe 5 días a Scarlett. ¿Entiendes? Porque le pagó el 25 y el mes cierra el 30, ¿verdad que sí? Entonces, eso genera una acumulación por pagar que se cierra cuando se le pague a Scarlett en la fecha que tenemos en la iguala. ¿Entienden esa partecita? Eso se llama acumulaciones por pagar. Son deudas que tiene la empresa que no la ha cubierto porque su fecha de pago no ha llegado. Eso se llama acumulaciones por pagar. Y en otros, ya ustedes saben, lo que no caiga en ninguna de estas opciones, usted la va a tener que poner aquí, como por ejemplo, Madeline, yo lo que tengo una empresa que vende productos de limpieza. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un camión para hacer los delivery de mi producto, que ya no me está funcionando para lo que yo quiero. Tengo muchos pedidos, el camión no tiene la potencia que yo deseo, ni el tamaño que yo deseo. Entonces yo decido vendérselo a Joendry. Y Joendry me dice, bueno, yo le digo, Madeline le dice, te lo voy a vender en 400,000 pesos. Joendry dice, bueno, ahora mismo yo lo que tengo son 200, no te preocupes. Los 200,000 que restan, tú me lo vas a pagar en un año. ¿Verdad? Entonces, esto no cabe ni es sobregiro, ni es un proveedor, ni una deuda a largo plazo, ni una retención. ¿Verdad que sí? ¿Dónde lo vamos a mandar? A otros. ¿Entienden? El otro es como un zafaconcito.
que yo tengo. Porque mi negocio no es vender camión, pero no lo voy a regalar. Entonces se genera un pasivo que no es de las clasificaciones que nos recomiendan las normas internacionales de la información financiera. Entonces lo mando para otros. ¿Verdad que sí? Los pasivos no corrientes o a largo plazo, tenemos préstamos por pagar a largo plazo e hipotecas por pagar a largo plazo. O sea, a largo plazo para esta clasificación es más de un año. Cuentas entre compañías que en ocasiones no tienen fecha de caducidad, que cuando la otra compañía pueda pagárselo, ¿verdad? Y provisiones por contingencia en ocasiones que tenemos un caso en los tribunales que tiene 2 años y todavía no tenemos un veredicto definitivo, entonces no puedo ponerlo aquí arriba, ¿verdad? La tenemos que poner en contingentes. Correcto, vamos bien. ¿Mm? Un poquito rápido, porque la mayoría de esta teoría usted más o menos la maneja. Yo quiero llegar a la parte práctica, ¿verdad? Entonces, las NIP para pymes se pronuncia con el tema de los pasivos, ¿verdad? En la sección número 2 de la NIP para pymes dice que una entidad debe reconocer su pasivo en el estado de situación cuando, o sea, me dice, oye, no todo lo que te diga la empresa es un pasivo. Es un pasivo a tomar en cuenta para auditar cuando la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa. O sea, tiene una deuda. El balance al 31 o al tiempo de mi auditoría, hay un balance pendiente como resultado de una transacción en el pasado. Es probable que se requiera a la entidad en liquidación la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos y que liquidación es el monto a pagar, ¿eh? No es que están liquidando la compañía, ¿verdad? Que el monto a pagar debe medirse de forma fiable, o sea, que el monto que está registrado como deuda, nosotros debemos de certificar que es el monto real. En la sección número 4 de la NIF para PYME dice, cuando decimos que un pasivo es a corto plazo, ¿verdad? Cuando usted tiene que pagarlo en el ciclo normal de las operaciones, que es un año, que este pasivo principalmente tiene el propósito de mantener el negocio en marcha, que debe de liquidarse o pagarse dentro de los 12 meses a la fecha sobre la que se informa. Porque yo puedo coger una deuda ahora en marzo y vence en marzo del 2026 y eso es un pasivo corriente. No es que tiene que vencer en diciembre, 12 meses desde el momento que se adquiere el compromiso. Dice que en esta sección 22 habla de pasivo y para patrimonio. ¿Qué es patrimonio? ¿Quién me dice? Sinónimo de patrimonio. Cap- ¿Cómo? Capital. Capital, mi amor. Tú ves que yo le estaba comentando que el pasivo y el capital no es que se auditan igual en la práctica, pero tienen muchas cosas similares porque están del otro lado de la ecuación fundamental. Acuérdense, activo igual a pasivo más capital. Contablemente se tratan igual. El pasivo y el capital en su registro aumentan con crédito, disminuyen con débito. Y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el capital, cuando una gente invierte en un negocio, ¿qué es lo que espera? Que eso que invirtió, recuperarlo más beneficios. Entonces, es un pasivo también que tendría el negocio con esos dueños, porque los dueños no invierten por amor al arte. Ellos quieren recuperar lo que pusieron más ganancias. Entonces, podemos decir
que el capital tiene mucho de pasivo, pero a los dueños de la empresa, podríamos decir esa parte. En esta sección establece que para clasificar los instrumentos financieros como pasivo o como capital, y trata la contabilización de estos instrumentos de patrimonio emitidos para individuos y otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio, es decir, en calidad de propietario. O sea, Arisbel, Madeline y Joendry van a poner una empresa de vender agua. Ellas pusieron cada una 3 millones de pesos. Eso dice esta NIF que son inversores, ellas son inversoras. Entonces, cuando tú inviertes en algo, ¿qué tú quieres? Que te paguen. Ahora bien, ellas tienen que saber que ellas están en la última parte del listado de personas que hay que pagarles si la empresa quiebra. Porque cuando tú inviertes en un negocio es con la incertidumbre de si gano o pierdo. Entonces, si ese negocio de agua quiebra, hay que pagarle primero a todos los proveedores, ¿verdad? Y después, si queda, vamos a repartirlo entre nosotras que invertimos en el negocio. Pero hay que pagarme. Si no da, no da, perdí. Pero si sobra y da, tenemos que repartirlo en partes iguales. Si así es que está en el contrato. En este sentido, esta sección 22 establece que el patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad. Esto quiere decir, como le estaba diciendo el caso de las tres inversoras, una vez que yo he pagado todos mis compromisos pasivos, en tanto que un pasivo es una obligación presente en la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, yo tengo que pagarlo, pero si queda, hay que darlo entre los que invirtieron en el negocio, que son esas tres personas que yo le mencioné. Ahí lo dice un poquito diferente, pero yo creo que como se lo dije, más sencillo. ¿Por qué tenemos que auditar los pasivos? El objetivo general es verificar que se cumplan con las NIF aplicables, que la deuda sea cierta, que la deuda sea para que el negocio opere y se mantenga en marcha, ¿verdad? Que la deuda haya sido utilizada para el desenvolvimiento de las operaciones de ese negocio y que se hayan registrado consistentemente. También que las facturas o el contrato sea fehaciente, ¿verdad? Entonces, también permite evaluar el sistema de control interno de esta área mediante un cuestionario, una evaluación de control interno a través de un cuestionario, a través de un flujograma o una entrevista. O sea, vamos primero, antes de auditar cada una de las cuentas, debemos de hacer una evaluación del control interno, como ustedes aprendieron en Auditoría 1. Cada vez que tú vas a auditar una cuenta, tienes que evaluar el control interno a ver qué tantas pruebas tú necesitas recopilar. Porque si el control interno es débil, entonces tú dices, bueno, yo voy a tener que buscar más evidencia. Si el control interno es fuerte, le ves fortaleza, entonces quizá tu nivel de evidencia o de prueba sea menos extenuante o en menor cantidad. Si los pasivos están clasificados correctamente según lo que vimos anteriormente, según el tiempo que debemos de pagarlo, también si el sistema de control interno que tiene la empresa es fuerte y veo que se respetan los niveles de autorización para hacer deudas a nombre de la empresa, ¿verdad? Que debe haber un protocolo porque no todos los empleados pueden ir a hacer deuda en nombre de la empresa. Debe haber un protocolo
de un departamento de compra, de un pedido a ese departamento de compras. Debe haber el departamento de compra debe hacer cotizaciones, por lo menos 3, y después hacer la orden con eh, el mejor precio, no solamente el precio y el tiempo de pago me dé. Todo eso yo lo reviso como auditora y que compruebo que las cuentas de esta partida están bien clasificadas y presentadas dentro del balance general. Aquí tenemos los objetivos específicos. Ustedes, yo le hice una serie de preguntas en esta unidad, creo que un control interno de 9 preguntas, vamos a decir unos cuantos. Observar si las obligaciones están avaladas adecuadamente, eso es mirando los comprobantes, mirando los contratos y todos los datos que están ahí, sí, están avaladas con facturas y contratos fehacientes y cálculos adecuados. Eh, Comprobar si son auténticas esas deudas, eh, comprobar que las deudas que se presentan existen realmente. ¿Cómo yo hago eso? Como yo les dije anteriormente, mandando cartas de confirmación a esos proveedores, ¿verdad? Comprobar que los préstamos que hemos realizado en nombre de la empresa cuenten con la debida autorización. Verificar que se tienen aprobaciones por escrito de todos los préstamos solicitados. Eso yo lo verifico en las actas de asamblea. Cuando una institución va a coger un préstamo, eso debe constar en acta, ¿verdad? No puede el gerente, vamos a coger un préstamo, no, porque el gerente no es el único dueño de esa empresa, si es una SA, SRL. Tiene que aprobarlo el consejo, todo esto. Entonces van a chequear todos esos objetivos cuando estén viendo la práctica. Este capítulo, este libro de las auditorías de pasivo está en sus recursos de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que vamos a usar? Revisar y evaluar la solidez y la debilidad del control interno en base al cuestionario, a la entrevista o el flujograma. O sea, evaluemos el control interno con una serie de preguntas que ya tenemos preparadas para ver en qué tanto yo puedo confiar en los datos que están ahí. Leen esa parte. La segunda es planear, realizar pruebas sustantivas de las cifras que muestran los estados financieros, o sea, verificar que esos montos vienen, si por ejemplo es una cuenta por pagar a Edith Silverio, ella tiene 27 facturas que suman 200,000 pesos. Una prueba sustantiva es listar todas esas facturas y sumarla. Y entonces yo certifico que es cierto. Ahora voy a revisar después la factura. Si son válidas, si son tipo B01, si el NSF es correcto, si la cantidad y lo que pidió concuerda. O sea, esto es lo que me dice planear y realizar pruebas sustantivas que muestren los saldos. Pruebas de cumplimiento. Acuérdense que hay 2 tipos de pruebas en auditoría, pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento están relacionadas directamente con el control interno y las pruebas sustantivas se hacen en el campo de trabajo, levantando información, revisando cálculos, enviando confirmación, observando un procedimiento hecho por la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Te van a revisar esas pruebas de cumplimiento y nos vamos a ir a la prueba sustantiva, que es la que vamos a ver en la práctica, en este caso. Comparar los saldos de los libros, o sea, lo que dicen los libros que debemos, ¿verdad? Eh, Compararlo, el auxiliar con el mayor general, a ver si cuadran, y verificar qué tan viejas son estas obligaciones, haciendo un análisis de saldo por antigüedad. O sea, cuando uno hace un análisis de saldo por antigüedad, ahí uno ve cuándo fue la última vez que se le pagó a ese proveedor y por qué se le adeuda en 9 meses y no se le ha abonado. Es una pregunta interesante que uno hace. Entonces, el saldo por antigüedad, yo tomo todas las facturas
y pongo casillas, digo de 1 a 30 días, de 31 a 60, de 61 a 90, de 91 a 120 y de 120 en adelante. Entonces ahí yo voy a poner la última vez que se le pagó a ese proveedor, ¿verdad? Entonces, ahí yo me puedo dar cuenta qué tanto se le abona a un proveedor o qué tan atrasado está la empresa con otros proveedores. Y ahí viene mi investigación. ¿Por qué ID hace 162 días que no se le paga? ¿Por qué? Cuando veo que a Madeline se le paga cada 15 días. ¿Por qué? Entonces, ahí viene la investigación, ¿verdad? Eso te da a ti una luz de si le dan regalo al que tiene que hacer los pagos. Vamos a decirlo así. ¿Verdad que sí? Ok. Solicitar confirmaciones de saldo. Acuérdense que eso es una forma de obtener evidencia, mandar esas confirmaciones a los bancos que ellos tienen préstamo la empresa y también a los proveedores más importantes que está aquí en la C. Investigar si hay saldos débito y reclasificarlos. Si se le ha pagado de más a un proveedor y el saldo está en débito en vez de su forma natural que es crédito, entonces recomendaría una reclasificación. En la G, examinar desde su origen mediante prueba selectiva cada transacción desde su autorización hasta su pago, el recorrido que hace. Desde que se autorizó cogerle a crédito a Joendry Félix 1 millón de pesos, desde ese momento, ¿quién autorizó eso? ¿Cómo se le ha ido abonando ese millón, verdad? Hasta que no se le debe nada. Y también elaborar una solicitud firmada por representante legal de la compañía entre las entidades respectivas. O sea, si por ejemplo, esto más bien se da en los bancos. En ocasiones hay clientes que están en el departamento legal porque tienen mucho que no pagan. Entonces, a ese encargado de ese departamento legal, yo le pido un listado de de todas las deudas que tiene la empresa que están en los tribunales, por ejemplo. Y entonces ahí yo hago mi listado y eso es una forma de evidencia que yo tengo. Los principales papeles de trabajo que vamos a ver, vamos a hacer una cédula sumaria, vamos de nuevo a hacer una cédula analítica, vamos a referenciar los saldos, ¿verdad? A revisar los pasivos comparando lo que la empresa tiene con las cotizaciones que se hicieron, si es lo mismo, y a conciliar los balances. Miren, aquí las confirmaciones. Acuérdense que cruce con los saldos de las confirmaciones, que son las respuestas recibidas de entidades o terceros que la empresa le debe y que esa confirmación se le manda directamente al auditor. Eso es una evidencia excelente para yo decir que esa deuda, ese pasivo que está ahí es real. ¿Verdad? Miren aquí la cédula sumaria y la cédula analítica que vamos a ver y el cruce. Ustedes van a tener el tiempo de ver este material con más detalle, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es tratar, oh my God, son las 5. Oh my God. Yo pensaba que era más temprano, fue que empezamos, vamos a coger unos minutos. Al otro grupo se lo vamos a coger. Vamos a ver para que ustedes puedan trabajar el ejercicio que tenemos en la plataforma. Déjenme entrar a UAS Virtual para compartir la pantalla. Ya yo le tengo montado un ejemplo de la cédula sumaria de pasivo y la cédula de detalle. Vamos a buscar aquí en Auditoría 2. Ya ustedes saben que la cédula sumaria es un papel de trabajo indispensable
que hay que usar en el campo de trabajo. En la sumaria van, como nosotros decimos, las cuentas controles y en las cédulas de analítica irían los auxiliares. Este es el ejercicio que está montado en la plataforma que dice en el aula. El otro está ya cambiado. Le estoy tirando una foto y se la mandé para que vean más o menos lo que yo le hice. Vamos a buscar aquí, abrir reciente, cédula sumaria pasivos en el aula. Ok, vamos a compartir la pantalla. Yo se la voy a enviar para que les sirva de ejemplo. Ya para el capital y todo lo demás, ya yo creo que ustedes tienen el suficiente conocimiento para yo no tener que estar llevándolo de la mano en en este proceso, ¿verdad? Ya yo creo que ustedes saben hacer todo eso. Vamos a ver, ¿por qué no lo veo a ustedes? Déjenme ver dónde están. Aquí están ustedes. Déjenme ver. Un momentito. Zoom. ¿No? ¿Y dónde están mis muchachos? Y si hablamos, ¿le aparece, no? Déjame ver, porque, ajá, ya lo encontré. No los veía. Entonces no podía compartir la pantalla. Ahora sí, ya sí. Aquí estoy. Miren lo que ustedes van a hacer. Lo primero, en la cédula sumaria, ustedes van a poner el listado de los pasivos que tiene la empresa. En el caso de nuestro ejercicio, solamente la empresa tiene registrado los pasivos corrientes, pero yo dejé un espacio aquí porque hay un préstamo que tomaron ellos. Disculpe, maestra, no se ve. No se ve. No. Ok, ok, deja de compartir. Vamos a compartir de nuevo. Vamos a ver aquí. Ya podemos ver. Ahí se ve, profe. Ok. En el ejercicio que está en la plataforma, que dice para el aula, que yo le voy a poner otro con números diferentes, que ya está puesto, solamente la empresa tenía pasivos corrientes, pero yo le dejé un espacio aquí porque cuando en la transacción número 5 dice que en octubre se tomó un préstamo de 10 millones pagadero a 10 años y que la empresa no había registrado la transacción. Entonces yo voy a tener que registrar aquí un pasivo a largo plazo. Por eso le dejé ese espacio ahí, prudente. ¿Oyeron? Entonces, este balance, los proveedores locales, 17 millones, proveedores al exterior, está en dólares. Y yo no puedo mezclar en mi cédula sumaria dólares con pesos. Entonces, yo le puse en rosadito que la tasa del dólar está a 63. Ustedes pueden buscar en Google la tasa del dólar al momento de hacer la tarea si quieren y lo ponen exactamente como dice el Banco Central, que es lo correcto, ¿verdad? Entonces yo llevé esos 87.500 dólares, lo llevé a pesos. Por eso le puse esa nota ahí. El que esté leyendo mi cédula sumaria va a entender ese color diferente que yo le puse ahí. De dónde viene ese monto, se lo explico abajo, ¿verdad? Retenciones, acumulaciones y otros pasivos. Eso fue lo que yo encontré en los libros. Ahora yo voy a empezar a hacer mi cédula analítica. En mi cédula analítica, acuérdense que la cédula analítica, el diseño va a depender del tipo de cuenta que yo estoy auditando. Fíjense que cuando auditamos los gastos pagados por adelantado, tuvimos que poner la vigencia de la póliza y de qué se trataba la póliza. Aquí no tenemos, solamente podríamos hacer una analítica sencilla. ¿Ok? Entonces, en la cédula de ajuste y reclasificaciones de este ejercicio, lo primero que me dice es que la cuenta por pagar proveedores, que tiene 17.400.000, se incluyeron 7.400.000 que eran de otros pasivos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Una reclasificación.
sea, esos 7.400.000 que están en proveedores locales, le voy a dar un débito para deducirlo y voy a registrar la cuenta de otros pasivos en crédito y le voy a poner la leyenda para registrar reclasificación, monto registrado por error, ¿verdad? Eh, como proveedores locales, siendo lo correcto, otros pasivos. Ese sería mi ajuste número 1. Entonces, yo voy a esta cédula, yo le puse P, ¿verdad? Pasivo. Puede ser otro nombre. Entonces, yo voy a hacer aquí el asiento, pero no en ajuste, porque no me va a cambiar el saldo de esta cuenta, sino en reclasificación. Voy a dar un débito, 7.400.000 y un crédito a otros pasivos. Y ya ahí ok, espérense que aquí cancelar. Otros pasivos, 7.400.000. Entonces, ese es el primer asiento. Y le voy a poner aquí que esto viene del ajuste reclasificación número 1. No ajuste. Reclasificación número 1. Y ahí, cuando yo vaya a hacer mi saldo según auditoría, a los 17 millones que están crédito, origen crédito, le voy a deducir los 7.400.000. Y ese va a ser el saldo real según la auditoría de los proveedores hasta ahora. Si viene otro asiento que me afecte esa cuenta, es otra cosa. Y esta cuenta de otros pasivos, en vez de ser 268.500, va a ser 268.500 más 7.400.000. Entonces, ese sería mi primer asiento de ajuste y eso mismo lo paso aquí en la analítica, ¿verdad? A este monto le debito 7.400.000 y aquí a otro pasivo le sumo 7.400.000 en crédito, ¿verdad? Entonces aquí 268 más 7.400.000 me da ese monto. Y aquí 17 millones menos 7.400.000. Ok, déjenme ver, en menos. 17 millones menos 7.400.000 me da 10.000. Entonces recuerden que aquí le ponemos P, ¿verdad? O sea, P, que es mi referencia. Referencia. Y le puedo poner referencia. P, vamos a ponerle en el medio, que no se vea feo, pero también yo puedo mandar al que le está leyendo a la reclasificación número 1. Y yo tengo ahí dos referencias de por qué ese saldo está así, ¿verdad? Y aquí también le pongo P igual, P y reclasificación número 1. Eso se llama ¿cómo? Eso que yo estoy haciendo, referencia cruzada. ¿Oyeron? Referencia cruzada. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con este ejercicio? Porque no me da más tiempo completárselo, que ya yo le hice ahí todos los ajustes que ustedes van a necesitar en su tarea. Lo único que le he cambiado los números. Entonces, ustedes van a coger el ajuste 2, 3 y 4, lo van a pasar a la cédula sumaria y lo van a pasar a la analítica y entonces van a poder ayudarse para hacer su tarea. En la clase que viene, vamos a coger unos minutos para revisar eso. Si usted quiere que yo se lo revise, me lo puede mandar por WhatsApp privado
y yo te digo, te faltó esto, te faltó lo otro, para que ustedes puedan ir haciendo la tarea de los pasivos, que es algo sencillo. Son solamente 4 ajustes o reclasificación. En este caso fue reclasificación, ¿verdad? Pero hay otros ajustes y hay una deuda que debemos de registrar. Entonces, con esto, Bien, maestra. déjeme guardarlo para yo mandárselo inmediatamente al grupo. Déjeme ponerlo en el escritorio. Ok, se lo mando y le mando la grabación después que la convierta y la suba por YouTube para que no tengan inconvenientes. Chicos, vamos a ponernos las pilas Sí, maestra. para acabar a finales de abril, si Dios quiere. Después de aquí nos faltan nada más 3 cuentas que auditar. ¿Oyeron? Así que le mando la Ok. grabación y todo lo demás y nos mantenemos en contacto. Que pasen buenas tardes. Muchísimas gracias, maestra. Igual para usted. Pase buenas Igualmente. tardes. Bye bye. Bye. Buenas, buenas.